Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogma, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios, porque usted lo pidió. Este es un tema para mi percepción muy importante y muy profundo, y con todo temor reverente lo estudiaremos en varios capítulos. Hoy vamos a enfocarnos en lo que Espíritu significa, con sus explicaciones relevantes, aplicaciones bíblicas y en el idioma griego. En el próximo capítulo lo enfocaremos en el hebreo. Comencemos con definir lo que es espíritu. Espíritu en griego es neuma, sustantivo de género neutro que originalmente significaba respiración o respirar. Se origina de nao, que significa para soplar, sopla o soplaron. También significa aliento, demonios, viento. Es el alma racional y mortal. Se usa espíritu para aludir a Dios, a Jesucristo, a los ángeles, a la fuerza de vida en las criaturas humanas, a la disposición mental, a las expresiones inspiradas y a la fuerza activa de Dios. Todo esto por el significado de la palabra aliento. Es el llamado paracleto, donde para significa desde, punto A, y kaleo significa llamar propiamente un defensor legal, que quiere decir uno que defiende la causa de otro ante un juez, un litigante, un abogado defensor, un asistente legal, un defensor abogado, intercesor, consolador, ayudador. El que llama a hacer un juicio. En hebreo es lutz, que entre todos sus significados está intérprete, embajador. Y lo podemos encontrar en Job 33, 23-26 que leo. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre, y sale en su favor, y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión, y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios, y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Paracleto. Paracleto aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Y son 1 de Juan 2:1, Juan 14:16, Juan 14:26, Romanos 8:34 y 1 de Timoteo 2:5. Los cuales vamos a leer todos porque cada uno de ellos nos da un mensaje o nos imparte más luz acerca de quién es el Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Juan 14:16 nos dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vemos que Jesús dice que Él rogaría al Padre y no al Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Y aquí Jesús le ruega al Padre para que enviara otro consolador en su nombre. Significa que Jesús también es un consolador para nosotros, porque Él es quien nos da la palabra que consuela y anima. Además, en Él mismo está activada la presencia del Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Y hablando de esto, Jesús en Mateo 6:9 claramente nos le enseñó a los discípulos a orar. Y el modelo de oración que Él dio fue el Padre Nuestro, que fue dirigiéndose al Padre directamente. Y en todas las acciones de Jesús, palabras y enseñanzas, nos demuestra que hay que ir al Padre. Y en Hechos 7:59 dice que Esteban estaba siendo apedreado y tuvo una visión donde vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y cuando Esteban lo vio, le pidió a Jesús que recibiera su espíritu. En el griego, para cuando Esteban clamó a Jesús, se usa el término epikaleo, que entre sus significados está un llamamiento a, palabra que viene de epi y kaleo, que es cuando alguien pide ayuda a otra persona para que apelara a otro.
De manera que aquí Esteban le pedía a Jesús que le pidiera al Padre que estaba sentado junto a él con toda su gloria y plenitud que tomara su espíritu. Romanos 8:26 nos dice: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Filipenses 4:6 dice: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Nos dice que el Espíritu nos da una mano, nos ayuda en nuestras oraciones, transmitiéndolas en forma adecuadas al Padre, sin cambiar nuestras oraciones, ya que donde dice intercede por nosotros, la palabra que se usa en griego es sunanti lambano mai, que quiere decir que el Espíritu nos asiste, nos ayuda, coopera con nosotros en nuestras oraciones, porque nosotros no sabemos cómo orar, y como esa es una de nuestras debilidades o deficiencias, el Espíritu toma nuestras oraciones y las lleva al Padre y las presenta al Padre sin alterarlas, para presentárselas de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Esta palabra solo es usada 2 veces en el Nuevo Testamento. Uno de los usos es Lucas 10:40 y Juan 10:46. Lucas 10:40 dice: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. En esta porción Marta estaba abrumada, necesitaba ayuda, y María no se la daba. Por eso es que se aplica esta palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí aclara un poco más porque nos dice que el Consolador o Paracleto es el mismo Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo. Y en Juan 15:26 dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y la luz que nos da aquí acerca del Espíritu de Dios es primero que es llamado por Jesús Espíritu de verdad. Es decir, que el Espíritu de Dios es la verdad de la palabra en esencia. Por lo tanto, esa verdad procede del mismo Padre. Y el Padre hizo que esa verdad se hiciera carne en Jesús. Así que Jesús podría hablar solo sus verdades. Lo que Jesús muchas veces lo dijo, que Él no hablaba lo que Él quería, sino lo que le era dado por el Padre, a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu del mismo Yahweh o Espíritu Santo que está operando en Jesús. No es el Espíritu de Jesús. Y es el Espíritu de Dios que guía a Jesús. Por lo tanto, ese mismo Espíritu de Dios es quien nos guía ahora a nosotros. Porque la verdad espiritual está tanto en Jesús como en el Padre. Podemos confiar cuando sepamos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque Él nos convencerá, no con manipulaciones, sino con la verdad del Padre que nos impartió y enseñó Jesús. Juan 16:7 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y vemos cada vez que Jesús habla del Consolador o del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, nos da una nueva luz acerca de quién es realmente el Espíritu Santo, cuál es su rol en la vida espiritual, y aquí nos aclara que a nosotros nos conviene que Él suba al Padre porque su cuerpo lo limitaba. No podía estar en todas partes. Pero el único que podía estar es el Espíritu Santo. Y nos dice que además de consolarnos, sería el que nos convencería de que somos pecadores, porque de otra forma nosotros no necesariamente nos declararemos pecadores. He escuchado a muchas personas que dicen que no lo son, porque para ellos el pecado son los obvios,
como es matar, mentir, fornicar, entre otros. Pero el Espíritu de Dios nos demostrará lo contrario. Y para convencer en el griego se usa la palabra elenjo, que significa propiamente convencer, reargüir, mediante una evidencia sólida y convincente, particularmente una evidencia que expone lo que es malo o bueno. Y entonces podremos acercarnos a Dios y reconocer quién es verdaderamente Jesús y el Padre. Primera de Juan 2:1 nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí se menciona la palabra propiciación, que en griego significa una ofrenda para apaciguar y satisfacer a una parte enojada u ofendida. Y solo se usa 2 veces, y es en 1 de Juan 4:2 y 1 de Juan 4:10. Ambas se refieren a la sangre expiatoria de Cristo, que se derramó para apaciguar la ira de Dios sobre todos los pecados que son confesados. Mediante el sacrificio de sí mismo, Jesucristo proporcionó la suprema acción de apaciguar la ira del Padre sobre todo pecado, para todos aquellos que lo reciben. Leamos estos 2 únicos textos donde se menciona esta palabra propiciación. Primera de Juan 4:2 dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y con este último nos deja una esperanza para que no nos desanimemos, porque nos dice que Él sabe que vamos a cometer errores, pero que para eso el Padre envía a su Espíritu, para que cuando estemos en esos momentos no nos sintamos que estamos perdidos, pero que hay aún esperanza, si nos allegamos al Espíritu de Dios, arrepentidos y guardando sus enseñanzas hasta el fin, entonces seremos salvos. Las enseñanzas que el Espíritu Santo nos da son las mismas del Padre que Jesús nos enseñó mientras estaba en la tierra. Y 1 de Juan 4:10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También podemos ver que el Espíritu, ese que no se ve, pero que se siente, que se comunica con nuestro espíritu humano o interno, es la parte interna de Dios. Es la que nosotros llamamos Espíritu Santo, y es la única parte de Dios que puede comunicarse con nosotros, porque ya Jesús no está en la tierra. Y cuando se fue, dio camino a la parte activa del Padre, que es su Espíritu, que solo actuaba en Él y en aquellos que el Padre quería usarlos para darles algún mensaje. Y por eso Jesús, antes de partir, sopló, al igual que sopló Elohim al principio en el ser humano, ahora lo sopla a los discípulos, devolviéndoles así la fuerza y el poder y la comunión que se había perdido por causa del pecado de Adán, que ahora ese espíritu moraba en Jesús. Ese es el mismo espíritu que lo ayudó durante toda su estadía en la tierra, siendo así que en Jesús se manifestara la misma presencia o el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, para así cumplir su misión, que era morir en la cruz, para poder ahora nosotros tener ese mismo acceso al Padre que Jesús tuvo o tiene. Lo acompañó siempre, el Espíritu de Dios se mueve, toca, ayuda, guía a su verdad para que estemos con Él siempre. Primera de Reyes 19, 11 al 13 dice: El Señor le dijo: Sal y quédate de pie, sobre el monte ante el Señor, que el Señor va a pasar. Vino un viento huracanado y violento, que sacudía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Tras el fuego se oyó un ligero susurro, y al escucharlo,
Elías se tapó el rostro con su manto, salió de la cueva y se quedó de pie a la entrada. Entonces oyó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Con este texto podemos ver claramente que nuestros conceptos de cómo Dios actúa o se manifiesta es totalmente diferente a lo que Dios dice o hace en muchas ocasiones. Esto no quiero decir que Dios está diciendo mentiras, sino que sus manifestaciones son diferentes de acuerdo a su voluntad. Y aquí vemos que Dios le dijo que iba a pasar. E inmediatamente se manifestó un viento huracanado, un terremoto y fuego. Cualquiera podría decir que ahí estaba Dios. Pero la palabra dice que Dios no estaba ahí, a pesar de todas esas manifestaciones. Elías se dio cuenta que la presencia de Dios no estaba en las otras manifestaciones, sino en ese viento apacible. Y esto es como cuando Yahweh dijo que enviaría a su ungido, pero cuando vino, no lo reconoció su pueblo por sus expectativas e interpretaciones de lo dicho por Dios. No es que Dios mintió, sino que ellos interpretaron equivocadamente, porque ellos esperaban a un rey, guerrero, que los liberaría de la opresión en la que se encontraba en esos momentos, y que iría a haber paz en todo el mundo. Pero no sucedió así, ni vino de esa manera, ni sucedió eso. No vino como un rey, vino como un niño humilde e indefenso. Moraleja, no debemos encajar a Dios de acuerdo a nuestra mente o pensamientos o interpretaciones. Ok, sigamos entonces con la definición de espíritu. Espíritu es la parte inmaterial o interna del hombre. Es la parte que se asemeja al Espíritu de Dios. En el Espíritu está nuestra voluntad. Es la parte racional del ser humano, por medio del cual sentimos, pensamos, deseamos, decidimos, percibimos, discernimos, captamos las cosas divinas y eternas. Romanos 8:16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vemos cómo Pablo nos habla tanto del espíritu humano como del espíritu de Dios. También, espíritu es la fuerza, el principio o el vehículo principal por medio del cual el cuerpo se mueve y da vida. Es decir, el cuerpo sin el espíritu sería como un muñeco, que no sirve para nada, pues es el espíritu que le imparte vida. Job 33:4 dice: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Proverbios 20:27 nos dice: Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Lo que quiere decir que ¿quién mejor que nuestro espíritu nos conoce? Es por eso que nuestro espíritu es como una lámpara que da luz, que da visibilidad a Dios de lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Proverbios 23:7 dice: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Marcos 2:8 dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? El que es influenciado en nosotros es lo que es llamado espíritu de hombre o espíritu humano, que es el que formó Elohim en Génesis, cuando dijo que fuimos creados a su imagen y semejanza y sopló en nuestras fosas nasales, y por eso nos hizo seres espirituales. El cuerpo físico o material no se puede comunicar con Dios, porque Dios es espíritu. Puso en nosotros la fuerza de su espíritu, el aliento de la vida y la capacidad de poder comunicarnos con Él, ya que la única forma que tenemos para comunicarnos con Yahweh es por medio de nuestro espíritu. Pero esta capacidad de comunicación y amalgamiento se perdió por causa del pecado. Filipenses 2:13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Malaquías 2:16 dice: Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:23: Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, pero para hacerlo de esa manera tenemos que nacer de nuevo. Como dijo Jesús a Nicodemo, nos es necesario nacer de nuevo. Y Juan 3:3 dice: En verdad te digo que el que no nace de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Aunque ya tenemos el nacimiento natural, que nos da un cuerpo físico, necesitamos nuestro espíritu, que es el que nos comunica con Dios, y por medio del cual lo podemos adorar. Ahora está muerto o dormido por causa del pecado. Por eso es que no lo podemos adorar como es necesario adorarlo, a través de nuestro espíritu avivado. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6 que lo que era nacido de la carne era nacido de la carne, y lo que es nacido del espíritu es. Pero una vez que nazca nuestro espíritu de nuevo, que se restaure esa línea de comunicación que se hace a través de nuestro espíritu humano, entonces se abre nuevamente esa comunicación directa. Entre los sinónimos de espíritu no se encuentra el de ser una persona, pero sí se encuentra que no tiene cuerpo. Es decir, un espíritu no es una persona. Considerando esta definición, hay muchísimas enseñanzas que nos dicen que el Espíritu Santo es una persona o la tercera persona de la Trinidad. Y esto es totalmente incorrecto y antibíblico. Pero de este tema hablaremos más adelante. La Biblia habla de diferentes clases de espíritus. Espíritu de hombre, espíritu de Dios, espíritu de demonios, de malos, espíritus buenos. Para espíritu de hombre lo podemos ver en Marcos 2:8, donde dice: Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Para espíritu de demonios, Mateo 8:15 nos dice: Y al atardecer, le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Y para espíritu mudo, está en Marcos 9:17 al 18 que leo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Para espíritu malo, 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando un ser humano es atormentado o influenciado por un espíritu diferente al de Dios, es porque de alguna manera o por alguna razón le ha sido permitido por parte del Padre. Con esta introducción de nuestra investigación acerca del espíritu, he aprendido muchísimas cosas, tales como su significado, que hay muchas clases de espíritu, quién es el Espíritu de Dios y cuál es su rol, que fue asignado después de la partida de Jesús para asistirnos como nuestro ayudador en nuestras debilidades. También como intérprete de nuestras oraciones, porque las intercede para presentarlas con un formato adecuado de acuerdo a las reglas del reino de Dios. Aprendimos también a quién dirigirnos con nuestras oraciones, el rol de nuestro espíritu humano o interno, al que los griegos llaman alma. Y así continuaremos y seguiremos investigando y estudiando más acerca del Espíritu de Dios en el próximo capítulo, y nos enfocaremos más en el concepto de hebreo de espíritu, Dios mediante. No se olviden que nadie les lea las Escrituras. Escudriñelas usted mismo, que solo se las confirme. Bendiciones. Shalom, shalom.